Decía un profesor mío que estaban las mentiras, luego estaban las grandes mentiras y luego estaba quienes presentaban números o estadísticas porque las podían retorcer para presentar lo que ellos quisieran y que los datos dijeran exactamente lo que Señor ellos Jaime, un segundo. Salimos con un poquito más de silencio, por favor. Continúe. Gracias. Señora consejera, ha estado hablando de millones cuando convenía, cuando no de porcentajes, porque así cuadraba mejor lo que uno quería contar, y cuando no directamente ni citaba siquiera de qué partida estaba hablando, solo del orden numérico que ocupaba en el borrador. Lo cual deja entrever que efectivamente hay cosas ahí que no han salido como le hubiera gustado. En primer lugar, creo que es un buen porcentaje ese grado de ejecución de un 70% del presupuesto con respecto al de otros años. Ha citado que era en torno a 10 puntos más que en 2015. Insisto, creo que es una buena noticia de alguna medida, ¿no? De alguna manera. Pero, como siempre, los datos creo que han de ser analizados con cautela, porque un porcentaje grande de ejecución presupuestaria del global, como después ha explicado muy bien, no quiere decir que las partidas presupuestarias concretas tengan ese mismo nivel de ejecución, ni tampoco que se haya gestionado bien el presupuesto en lo que se refiere a la priorización de gasto e inversión. Creo que se le ha olvidado, señora consejera, que la ejecución del presupuesto de 2016 viene marcado fundamentalmente por las presiones de un Gobierno que se encontraba en funciones, pero más allá de que estuviera o no en funciones, lo grave ha sido, como digo, esa presión y esa atadura de pies y manos con las que ha maniatado, como digo, a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos, debido fundamentalmente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad, que a su vez se deriva de esa modificación del artículo 135 de la Constitución española de nuestro país. Y digo esto porque la primera consecuencia de esta ley fue la retención de 40 millones de euros de deuda histórica para aprobar el plan de ajuste que nos iba a facilitar, se nos dijo, el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica. Así, el presupuesto de 2016 aprobado en la Asamblea sufre, lógicamente, una modificación muy grave y sin contar, además, con la aprobación por parte del órgano que la vio nacer, que fue la Cámara Legislativa. La segunda consecuencia de esa ley de estabilidad ha sido el sometimiento a cumplir con las reducciones de déficit marcadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, como todas sabemos, manda el Gobierno porque tiene mayoría de votos en él y que fija unos objetivos de déficit iguales para todas las comunidades autónomas, sin tener en cuenta que cada una tiene su especificidad y sus dificultades muy diferentes. Después, para cumplir o incumplir lo mínimo posible con los objetivos de estabilidad presupuestaria, usted cerró el presupuesto en verano, el 31 de agosto, creo recordar, con lo que asegura, nos dijo, haber ahorrado en torno a 20 o 25 millones de euros a las arcas extremeñas. Bien, dándose cuenta después del error que había cometido, modifica, añadiendo varias excepciones más a la inicial que realizó. Ahora bien, nunca se ha aclarado cuál ha sido la partida de ahorro habiendo modificado el cierre. Y no nos engañemos, porque los ahorros al erario público que dicen como fin cumplir con esas políticas de estabilidad, en realidad no son más que recortes encubiertos a derechos de los ciudadanos, que sumados a las retenciones de crédito por parte del Gobierno central han transformado el presupuesto saliente del mes de abril en algo muy parecido a lo que esta misma Cámara tumbó en diciembre, porque llevaba 170 millones de euros de recortes aproximadamente. En cualquier caso, señora consejera, ha afirmado que las partidas imprescindibles no estaban afectadas en el cierre de esa parte del presupuesto, dejando muy claro que con un presupuesto intervenido y de recortes hay partidas que usted no considera imprescindibles, que las hay prescindibles y también las tiene, dice, imprescindibles. Pues bien, si en una comunidad en la que estamos en los niveles más altos en el ranking de desigualdad, de exclusión social y de desempleo, usted considera que hay partidas de inversión que son prescindibles, es para echarse a temblar. En este sentido, hablando de inversiones prescindibles y ejecuciones presupuestarias, creo que sería conveniente, señora consejera, que nos explicara la información que tiene en lo que se refiere a la ejecución de las inversiones del Estado aquí en Extremadura, o si exigió al Gobierno en funciones la puesta en marcha de esas inversiones también, o si lo está haciendo actualmente ese Gobierno que está configurado en nuestro país gracias al apoyo que su partido le dio en el Congreso.
Porque lo que es intolerable es que la ejecución de las inversiones del sector público, fundacional y empresarial de Extremadura apenas llegue al 6,9% y que caigamos en el olvido sin ningún tipo de justificación. Y le quiero hacer un pequeño apunte. Comparecer a petición propia para informar del grado de ejecución presupuestaria creo que tiene que ser algo más que informar sobre porcentajes de ejecución del presupuesto. Quiero decir, tiene que ser hablar de los recortes que ha sufrido el presupuesto y de cómo estos han afectado negativamente a la vida de los extremeños y de las extremeñas, al tener, como decía, unas cuentas intervenidas. Fíjense, cuando hablamos de priorizar los intereses de la deuda frente a cualquier inversión social, estamos hablando de que la ejecución de su presupuesto, como antes bien ha señalado, la única partida que está en torno al 100% de ejecución del gasto presupuestario es precisamente el gasto financiero, frente al 33% de inversiones reales o al 60% en transferencias de capital. Y nos alegramos de la noticia que nos comunicó hace apenas 6 días, cuando informó de que había conseguido ahorrar cerca de 29,5 millones de euros con la reestructuración de parte de esa deuda financiera. Lo recibimos, como digo, encantados, que parece que por fin tengan en cuenta lo que conversamos en conversaciones anteriores y se pone la medalla, perfecto. Habrá quien a eso lo llame populismo, no estoy en absoluto de acuerdo. Pero claro, el problema que subyace sigue estando latente. ¿Y cuál es? Que por mucho que reestructuremos la deuda, insisto, que le damos la enhorabuena y se lo agradecemos, esta siempre será prioritaria frente a la inversión, que es uno de los pilares fundamentales para garantizar nuestros servicios públicos, además de que contribuye a reactivar la economía. Pero le recuerdo, señora consejera, que ninguna inversión puede ser prescindible. Y déjenme que le señale solo algunas de esas que no pueden ser consideradas prescindibles. Las inversiones en el funcionamiento de los servicios públicos, las reposiciones de mobiliarios, de los transportes, las rehabilitaciones de los teatros, de centros culturales, la recuperación del patrimonio histórico, bibliotecas, recursos bibliográficos, obras de arte, redes de teatro, centros juveniles, espacios para la creación joven, factorías jóvenes, planes de juventud, conexiones ferroviarias a áreas empresariales, depuraciones de aguas, educación de centros para la mujer y así infinidad de ellas. Todas estas son algunas de las partidas que pertenecen a las que están solo en un 67% de inversiones reales pendientes de ejecutar, como bien apuntaba, a finales del mes pasado, que, repito, sí que se ha dispuesto de casi el 100% en lo que se refiere a gastos financieros. Curiosa gestión por parte de un Gobierno cuyo partido es precisamente el que más debe a las entidades financieras, el mismo que rechaza una auditoría de la deuda pública. Sin embargo, repito que reducir los gastos financieros no es suficiente. Sí lo es ejecutar las inversiones incluidas en el presupuesto. Es importante ejecutar las inversiones por lo de los servicios públicos porque, como decía antes, contribuye a reactivar la economía y, además, esa reactivación mejora también nuestra capacidad para ingresar y podremos así aumentar los presupuestos. Quiero hablarle de partidas brevemente presupuestadas y que no han sido ejecutadas o muy poquito ejecutadas. Por ejemplo, nuevos regadíos en Tierra de Barros. Usted presupuestó con Ciudadanos y con Partido Popular que iban a destinar 5.100.000 euros. ¿Cuánto se ha ejecutado de eso, señora consejera? Ni un euro. 0 euros para regadíos en Tierra de Barros. Esos son inversiones reales, señora consejera. Otro ejemplo más, conexiones ferroviarias a áreas empresariales, como antes le apuntaba. Presupuestaron 760.000 euros. No han ejecutado ni un solo céntimo de los 760.000 euros. Pero también son inversiones no ejecutadas, como digo. Y luego le pondré más ejemplos sobre el tren, que parece que no es solo una cuestión del Gobierno central o de Adif. También la variable salarios queda más que desmontado, creo, el modelo neoliberal que entiende que los salarios son un coste, en lugar de verlos como una inversión. Y apostemos de una vez por salarios dignos, ya no digo ni altos, sino sencillamente dignos, que puedan contribuir, como digo, con el consumo a reactivar la economía. Más partidas. Partida de fomento de la contratación para la igualdad. Destinaron 1 millón de euros. No han ejecutado ni un solo euro de ese millón que iba destinado a la contratación para la igualdad. Debe ser que tampoco la igualdad entre hombres y mujeres está en las prioridades de su Gobierno.
Fomento del empleo para personas en riesgo o situación de exclusión, otro medio millón de euros que se ha perdido de momento y que no se ha ejecutado. O ayudas a la creación de empleo, de 19 millones presupuestados, de 19 millones solo han presupuestado 10. Y estamos hablando de empleo, de la línea roja que tendríamos que tener, se supone, todos los partidos políticos. Otra más. Ayudas para la suscripción de pólizas de seguros de productos agrarios, apenas un 15% de lo ejecutado. Presupuestaron 7,5 millones y no han llegado ni siquiera a 1,4. Y hay más ejemplos, y termino, como la partida de servicios ferroviarios, que estaban 4 millones y apenas ha superado los 2. No ha llegado tampoco a la mitad, a 31 de octubre, la ejecución del presupuesto para servicios ferroviarios. Y podríamos seguir con partidas no ejecutadas, pero creo, señora consejera, que visto está el ejemplo, que se nos ha acabado el tiempo. Y esperemos que a partir de ahora se haga un seguimiento periódico en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que para eso está, y no haga tanto caso a determinadas propuestas que solo sirven para que algunos hagan como que trabajan, pero pasan más tiempo en platós de televisión que en este pleno. Señor Jaén, vaya terminando. Gracias, cuando todos sabemos que a veces ni siquiera se dignan a darle al botón. Gracias.